Hola, hola, soy Carolina Barca Sánchez y te doy la bienvenida a... Las runcas. Hoy vamos a hablar respecto a las recomendaciones para realizar tu declaración de renta, específicamente los contribuyentes de segunda categoría. ¿Cómo podríamos determinar o definir este contribuyente de segunda categoría? Bueno, según el Código Civil, hablamos de una persona natural de carne y hueso, así lo determina una persona natural. Pero si lo llevamos más al detalle, estaríamos hablando específicamente de aquellas personas que son trabajadores dependientes, independientes, que reciben algún tipo de fuentes de ingresos por arrendar, ya que ahí también vamos a hablar respecto a ese tema, o que simplemente participen en algún tipo de empresa, que sean dueños, ya sea socios, accionistas que tengan acciones o que tengan ganancias generadas por algún tipo de instrumento financiero, deberán declarar cuándo se clasifica como aquel contribuyente que está obligado a declarar. En la medida que todas estas rentas que suman un monto total a lo que nosotros llamamos base imponible, no sea que sea superior a 10 millones. Si es inferior, quedaría exento, por lo tanto no está obligado. Pero hay excepción a la regla. ¿Qué significa esto? Supongamos que tenemos un contribuyente que recibe menos de 10 millones anualmente, pero resulta que tiene dos fuentes de ingreso respecto a su trabajo. Ejemplo, dos empleadores o un empleador y aparte también realiza boletas de honorarios. Y por otro lado, también está obligado sí o sí a aquellas personas que son dueños de otras empresas, por lo tanto, si perciben algún tipo de retiro, están obligados a declarar. ¿Ya? Otro típico caso que también se presenta mucho y como experiencia me ha tocado ver respecto a declaraciones de rentas en colaboración con el servicio como docente, es el caso de aquellas personas que son pensionadas y además trabajan o prestan algún servicio mediante una boleta de honorario. Ya sea un mes o solamente una boleta, están obligados a declarar. Más allá si superan o no esta base exenta de los 10 millones y fracción anualmente. ¿Ya? ¿Cuáles son los consejos que yo les voy a hablar un poquito respecto a la experiencia? Primero tienen que tener súper claro que existe un beneficio por gastos en educación. Este beneficio se le entrega tanto a papá y a mamá. Aquí no se distingue si papá y mamá están casados, están separados, si están enemistados. Aquí el derecho es por igual. Se le atribuye un 50 y 50 a ambos, ¿ya? Y en el caso de que la mamá o el papá no trabaje y uno de los padres sí trabaje, le puede ceder su 50% en la medida que la persona le corresponda pagar tributo. Ahí va a convenir. Pero ojo, ha pasado mucho que de repente llegan los contribuyentes y piensan que este es un bono. No es un bono en educación, solamente va a rebajar el tributo y lo va a rebajar hasta el monto del tributo, que aproximadamente el tope es como de 165, 170 aproximadamente, ¿ya? Y en el caso que quede un monto a favor, es decir, que este beneficio sea superior al impuesto por pagar, ese monto no se devuelve, se pierde, solamente es un beneficio que rebaja tributo. En el caso de los contribuyentes de segunda categoría, el impuesto a la renta se llama impuesto global complementario, ¿ya? De hecho, la misma palabra lo menciona, global, es decir, suma todas las rentas que percibe la persona. Además, tenemos otros requisitos. ¿Cuáles son estos? Primero, que tengan un requisito mínimo de asistencia, ¿ya? Del 85%, que el estudiante sea menor a 25 años y que se encuentre estudiando preescolar, educación básica, educación media, escuelas especiales, pero que estén reconocidas por el Estado. En el caso de que la persona sea menor a 25 años, cumpla con todos los requisitos del 85% de asistencia, ¿ya?
y si se encuentra estudiando en educación superior, no aplica. Este beneficio no aplica para este tipo de estudiantes, para que lo tengan súper claro, porque también muchas veces se malentiende este beneficio y piensan que es una devolución y como lo mencioné anteriormente, solamente rebaja el tributo, ¿ya? Otro requisito entre papá y mamá es que los ingresos no deben superar los 29 millones aprox. Estamos hablando de 292 UF aproximadamente, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante saber cuánto es lo que gana cada papá y mamá, ¿ya? Otro punto también importante a considerar, que también se da muy frecuentemente, es el beneficio del crédito hipotecario. Este beneficio se les otorga a las personas naturales, contribuyentes de segunda categoría, es decir, no a las empresas, donde el interés pagado por crédito hipotecario va a rebajar la base imponible. ¿Cuál es esta base imponible? La suma de todas las rentas recibidas o percibidas durante el año comercial del cual vamos a declarar. ¿Ya? Y acá vamos a tener un tope anual de 150 UTA. Estamos hablando que este tope va a aplicar para las rentas anuales de la persona que no sean superior a 116 millones. Si tus rentas son superiores a este monto de 150 UTA, no clasificas para este beneficio. Y vuelvo a repetir, este beneficio solamente rebaja base imponible. Por lo tanto, tu tributo a pagar posiblemente sea menor en la medida que el tramo del cual anteriormente estaba sin este beneficio permita bajar al tramo anterior para que puedas tributar con una tasa mucho menor. Recuerde que el impuesto a la renta se aplica en base a las rentas y el impuesto global complementario, en otras palabras, entre más gano, más pago, porque es una tasa progresiva. Distinto es el tributo de los contribuyentes de primera categoría, que es una tasa fija, pero eso va a depender también del régimen tributario, ¿ya? Para que no se vayan a confundir. Otro beneficio, ¿cuál más? El beneficio por ser el primer dueño de una vivienda, ¿ya? Que sea para uso habitacional. Por lo tanto, ¿cuándo vas a clasificar en este beneficio y que la plataforma te va a presentar esta información de manera automática? ¿Ya? Este beneficio aplica solamente para las personas que hayan solicitado un crédito hipotecario, que sea usted sea el primer dueño de esta vivienda y este beneficio tiene un tope anual de 16 UTMs como crédito. ¿Qué significa que sea como crédito? Significa que va a rebajar el tributo, que en este caso es el impuesto global complementario. Aproximadamente estamos hablando de 1.200.000. Si nos queda un excedente, es decir, que el monto del tributo sea menor a este crédito porque va a amortiguar este pago de impuesto global complementario, este va a tener un derecho a devolución. Ahora, si tu caso es que tú recibes ingresos por arriendos, recuerda que tienes que hacer una declaración jurada informando los arriendos que has percibido durante el año, que en este caso debiese ser el 2024. Sin embargo, también tenemos algunos beneficios para este tipo de contribuyentes siendo persona natural, que es rebajar las contribuciones como crédito, es decir, vamos a utilizar las contribuciones pagadas como crédito para poder rebajar el impuesto global complementario. Si este crédito por contribuciones es mayor al impuesto global complementario, significa que tenemos un saldo a favor. Ese dinero no se devuelve, no tiene derecho a devolución, solamente va a rebajar hasta el monto del tributo, ¿ya? Y aprovechando la instancia que estamos hablando del bien raíz, también es súper importante que si ustedes son personas que han realizado algún tipo de venta de activo,
siempre se va a hacer una declaración jurada respecto al precio de venta, si esas ganancias superan las 8.000 UF, respecto a la venta de este activo, ¿ya? Porque de ser así, no clasificaría como afecto a impuesto. Sin embargo, es importante que te puedas asesorar por una persona profesional respecto a este tema, porque incluso podrías tener un beneficio en el cual, si te toca pagar, tendría que ser un menor valor respecto al tributo, ¿ya? Por eso es importante que al momento de hacer tu declaración, si bien el servicio te da una propuesta, si estamos frente a este tipo de situaciones, es importante que te asesores con un profesional, ¿ya? Que en este caso sería directamente o un funcionario del servicio o un contador o un abogado, que serían las profesiones que estarían asociadas a este tipo de situación, ya que podrían manejar este tipo de información. Bien, ¿qué pasa en la situación, por ejemplo, del préstamo solidario? Recuerda que el préstamo solidario se descuenta a través de tu empleador o a través de la boleta de honorario. Por lo tanto, si tú ya pagaste, completaste tu préstamo solidario, tienes que informar a tu empleador que ya está cubierto, por lo tanto, que no te siga descontando ese 3%. Es importante que mantengas la información actualizada, porque al momento de declarar, la página te va a mostrar cuánto es lo que tú debes respecto a ese préstamo solidario. Ahora, si todo lo que te descontó tu empleador en base al 3% es superior este abono respecto a la cuota que te toca pagar, puedes también abonarlo. Yo te recomiendo que lo abones en el sentido de que así la cuota próximamente te va a quedar mucho menor, salvo que tú en este periodo necesites liquidez. Ahí el contexto y la situación cambia. Por lo tanto, siempre va a depender de cada contribuyente, em, de las necesidades que pueda llegar a tener cada persona. Por eso es importante manejar y tener conocimiento tributario. Y la idea de esta clase es informar, educar tributariamente. ¿Ya? ¿Hay algún tipo de preguntas que siempre se da en la situación que respecto al préstamo solidario, que quieren pagar antes, ¿ya? O sea, pagar el monto total? ¿Lo pueden hacer? Sí, pero esa información se va a ver reflejada recién en la declaración de renta del próximo año, ¿ya? El saldo total tú lo puedes pagar o también puedes ir abonando, no necesariamente esperar a que tu empleador te descuente el 3% o boleta de honorario, o si simplemente quieres hacerlo de manera totalmente voluntaria, se puede pagar anticipadamente, sí, a través del formulario 50. Y ahí también te puedes asesorar por un profesional para poder realizar este pago. Así como también, supongamos que tu renta es muy alta, también puedes hacer un pago de PPM de segunda categoría voluntario, lo que te va a permitir cubrir parte de este tributo que es el impuesto global complementario. Y recuerda de que el PPM de segunda categoría, al igual que el PPM de primera categoría, se tienen que reajustar. Por lo tanto, ejemplo, lo que se pagó en enero de 100.000 pesos, al término del año el reajuste ya no van a ser 100.000, sino que va a ser 112.000. Un ejemplo. Ya no quiere decir que sea así, sino que es un ejemplo, porque es el reajuste. Y eso se realiza a través de la tabla de corrección monetaria del año correspondiente al que vamos a declarar. Y otro punto también es importantísimo, ten presente de que si tú vas a hacer tu declaración de renta en esta semana, confirma de que tus agentes retenedores no tengan ninguna observación. Si tú identificas que existe una observación, yo te recomiendo que no presentes todavía tu declaración de renta hasta que tu empleador o tu agente retenedor pueda regularizar su situación. ¿Por qué? Si tú presentas tu declaración, es muy posible que te salga alguna observación.
Por lo tanto, si vas a tener una devolución, el proceso va a ser más lento, por lo tanto vas a tener que rectificar y a lo mejor la devolución ya no la vas a tener en el primer, en la primera etapa, sino que a lo mejor la vas a tener que tener en la segunda o en la última etapa, ¿ya? Y en ese caso también aconsejo en esta situación que te comuniques directamente con tu agente retenedor para informarte respecto a por qué sale con observación, ¿ya? También al momento de hacer tu declaración es importante que al revisar tus agentes retenedores confirmes que efectivamente corresponde a la información que se está proporcionando. Posiblemente tú me vas a decir, ya, pero es mucha información, ¿cómo lo puedo confirmar? Bueno, uno sabe aproximadamente cuánto es lo que gana, uno sabe cuál es el nombre de su empleador, uno sabe si tiene, por ejemplo, inversiones en un banco, uno sabe si tiene un fondo mutuo. Esa información la manejamos totalmente, ¿ya? Por eso es importante que el agente retenedor que esté informando todo esto coincida con la información que nosotros realmente mantenemos como información, ¿ya? Y finalmente, si vas a realizar tu declaración en los 5 primeros días, igual espera que el sistema se actualice, ¿ya? Yo esperaría unos 5 días por lo menos, para que en caso de si tu empleador rectificó o la empresa por la boleta de honorario rectificó, de tiempo para que el sistema actualice y revise esa DJ y tu usuario de tu declaración esté actualizada, ¿ya? Bien. En cuanto a las fechas de devolución, recuerda que las primeras etapas son solamente para devoluciones y la última etapa se va a destinar para el pago de tributo. Si tienes que pagar tributo, recuerda que puedes pagarlo a través de tarjeta de crédito, de débito, puedes solicitar un documento que es para pagar directamente en el banco. Recuerda que tienes que llevar dos copias porque una queda para ti y otra para el banco. Y también puedes hacer un convenio con tesorería, pero ahí se habilita después, sino que se hace la gestión, se manda tu declaración, ¿ya? Y después tesorería entre junio, julio, se van a contactar contigo para que puedas gestionar el pago de este tributo. Si por ese motivo no tienes como para cancelar ese tributo, también puedes hacer un convenio, ¿ya? Hay opciones para poder hacer el pago de tributo. Desde ya te deseo mucha suerte, que te vaya muy bien. Si tienes dudas o consultas, no dudes en escribirme a la información que te voy a dejar acá. Y si necesitas asesoría, no olvides contactarte a la información que te voy a dejar acá al pie de este video. Que estés muy bien. Chao, chao.